Ay, por Dios, qué verdad. Bien. Bueno, vamos a empezar con las hormonas tiroideas. Hay que tener en cuenta de que las hormonas tiroideas, recuerden que se regulan a partir del eje donde vamos a tener que en la hipófisis vamos a secretar, o se va a secretar la TSH, y esta TSH va a ir a estimular a la tiroide para que la tiroide secrete la T4 y la T3. La T3 a la misma vez dentro de las células se convierte en T4. Esta T4 a la misma vez maneja la regulación del eje, inhibiendo la formación de TSH, tanto a nivel hipotálamo como hipofisiario, y de esa manera cerrando el ciclo. ¿Sí? Bueno. Las hormonas tiroideas cumplen funciones muy importantes en nuestro organismo. Por un lado, cumplen las funciones metabólicas, que si ustedes recuerdan, son la de la formación o de la regulación de la caloriogénesis y el consumo de oxígeno. Y también la lipólisis, pero no es su principal función, porque es como que todos los pacientes interpretan que si tienen hipotiroidismo van a aumentar de peso. Y en realidad no todos los pacientes con hipotiroidismo aumentan de peso. Si bien la función de la hormona es regular digamos, la lipólisis y regular la función, las funciones del manejo de las calorías, no todos los pacientes tienen la misma respuesta a esto. Y tenemos que dentro de estas acciones vamos a tener muchas otras acciones que están relacionadas sí con órganos importantes, como por ejemplo a nivel cardiovascular, donde regula todo lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. A nivel del tejido óseo también ayuda en la fijación del calcio, a nivel respiratorio con el aumento, con la regulación de la frecuencia respiratoria, a nivel gastrointestinal maneja todo lo que tiene que ver con el control del peristaltismo, del peristaltismo intestinal. Y a nivel del sistema nervioso central, regula también las funciones cognitivas y sobre todo el crecimiento en los niños. Por lo tanto, es una hormona fundamental para el crecimiento y, digamos, la buena organización de nuestro organismo. Dentro de lo que son las hormonas tiroideas, bueno, a ver, esperen porque me voy a algo que no me acuerdo. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos poca hormona tiroidea, lo que vamos a tener es una disminución del metabolismo de los lípidos y de la función de las calorías, una disminución de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, una disminución de la fijación del calcio al hueso, podemos tener algunas alteraciones respiratorias, suelen tener los pacientes más constipación, y a nivel del sistema nervioso central, lentitud, ¿sí? Astenia. Recuerden que hemos hablado muchas veces de que podemos confundir el hipotiroidismo con depresión, ¿sí? O algunos cuadros incluso, al tener un cuadro de hipotiroidismo muy grave, podemos confundirlo incluso con cuadros de esquizofrenia. Y altera el crecimiento. En los niños, el déficit de la función tiroidea produce incretismo, ¿sí? Al revés, cuando tenemos un aumento de la hormona tiroidea, vamos a tener generalmente un aumento del consumo de calorías, un aumento de la lipólisis, por eso generalmente los pacientes hipertiroideos son muy flaquitos, pero una de las cosas más importantes es que al afectar el aparato cardiovascular, los pacientes hipertiroideos van a tener arritmias, que estas arritmias incluso pueden ser graves y llevar a la muerte del paciente. A nivel de tejido óseo no se afecta mucho en el hipertiroidismo, pero sí fija más el calcio y puede producir una disminución del crecimiento.
aumento de la frecuencia respiratoria. Los pacientes con hipertiroidismo en su mayor porcentaje suelen tener diarreas y gastroenteritis a repetición, y excitación, ansiedad, alteraciones de la alerta para el sistema nervioso, pero en los niños con hipertiroidismo no se altera demasiado su crecimiento. Bueno, ¿qué hacemos cuando hay un déficit de la función de las hormonas tiroideas? Cuando hay un déficit de la función de las hormonas tiroideas, vamos a tener que aumentar digamos, vamos a volver acá para que entendamos. Si nosotros no tenemos hormonas tiroideas, generalmente sucede cuando a nivel de la tiroides no se pueden secretar estas hormonas. Esto, en su patología más frecuente, es producida por enfermedades autoinmunes, sobre todo en la región del noroeste argentino, donde el déficit de yodo, de zinc y de hierro son muy importantes, y son los principales encargados de la función y de la secreción de la hormona tiroidea. Esto genera una patología de autoinmune, que suele ser la tiroiditis de Hashimoto, es la más frecuente, y que afecta a la tiroide produciendo un déficit de la secreción de hormona tiroidea. En este caso, de los pacientes con hipotiroidismo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una TSH muy alta, porque va a estar tratando de estimular a la tiroide a que genere la hormona tiroidea, pero esa no puede formular 4 T3, entonces vamos a tener mucha TSH y muy bajo la T3 y la T4, sobre todo la T4 libre. Entonces estos pacientes son los que van a hipotiroidismo. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cómo damos esto? Dándole hormona tiroidea de forma sintética. Entonces esta hormona va a ir a cumplir, que le vamos a dar en medicamentos, va a ir a cumplir todas las funciones de la hormona tiroidea y a la misma vez va a ir a regular también la secreción de la TSH, entonces vamos a tener un eje ordenado otra vez. ¿Cuáles son las hormonas medicamentosas, las que se comercializan? La más famosa, la T4, la levotiroxina, pero también podemos tener la T3, que es la triiodotironina. Hay otras hormonas que se pueden sintetizar, algunas receptores de la T3, el Triax o el Tetrax, que también son otras hormonas que se pueden indicar que son menos utilizadas. Hay que tener en cuenta de que estas hormonas son muy liposolubles y que no van a presentar un metabolismo propiamente dicho, sino que van a ir directamente a metabolizarse y actuar y eliminarse en su célula blanco. La T4 es una droga que se activa por vía oral, tiene un 99% de unidad de proteínas, tiene un tiempo de vida media muy largo, de 7 a 10 días, de 6 a 17 días, por lo tanto, esta regulación del eje va a tardar un montón, no es que yo le voy a dar hoy la pastillita y va a regularse el eje, sino que va a tardar entre 15 a 45 días en regularse el eje. La T4 libre es la que tiene capacidad de difundir a los tejidos, ¿sí? Es la que tiene la capacidad de producir su efecto. Y dentro de del plasma se metaboliza a T3. La T3 es una hormona activa que tiene también una alta unidad de proteínas, aunque un poco menor que la T4, con un tiempo de vida media mucho más corto, porque la T4 tiene que metabolizarse a T3, en cambio la T3 ya está metabolizada, es libre, circula en forma libre y es capaz de unirse a los receptores. Esta es la que va a ir a actuar directamente sobre el receptor de la célula y no requiere metabolismo. La T4 es la principal hormona sintética que tiene la capacidad de ser almacenada y regulada por la hormona tiroidea, por la glándula tiroidea. La T3 es la hormona activa, propiamente dicho, como dijimos, con capacidad de unirse a los receptores nucleares. La T4 tiene menos efectos adversos que la T3, ya que la T3 va a ser una droga que directamente va a ir a actuar sobre el receptor nuclear y producir su efecto. En cambio, la T4, como necesita un metabolismo,
¿sí? regularse a T3, va a tardar más en hacerlo y tiene menos efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos de la aplicación externa de hormona tiroidea? Que como dijimos es la misma que en realidad ya tiene los de ellos. Bueno, vamos a ir a tener que una alta concentración de esta hormona tiroidea, de esta T3 o T4 que nosotros le indicamos al paciente, va a ir a inhibir la TSH. Eso es lo que debería suceder. Incluso puede llegar a tener valores menores de los normales. Pero lo que tiene que suceder es que podamos llegar a una concentración adecuada donde la TSH esté dentro de valores normales. Uso prolongado a largo plazo puede alterar el metabolismo del calcio. Las indicaciones de la administración de levotiroxina o de T3 en forma sintética va a ser el hipotiroidismo congénito, el hipotiroidismo adquirido, donde en el coma mixedematoso podemos usar directamente T3 endovenosa. ¿Se acuerdan lo que era el coma mixedematoso? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda de patología? ¿Qué es el coma mixedematoso? Bueno, el coma mixedematoso es aquel paciente que tiene un proceso en coma, en estado de inconsciencia, por un déficit completo de hormona tiroidea. Se llama mixedematoso porque produce edemas también, un edema muy generalizado, y esto es por un déficit absoluto de las hormonas tiroideas. Este coma mixedematoso se puede producir por algunas enfermedades autoinmunes, o también en el caso de la extracción de la glándula tiroidea, cuando el paciente tiene algún tumor. En este caso es una urgencia y por lo tanto necesitamos utilizar una medicación que actúe muy rápido, ¿no? Entonces podemos utilizar la T3 endovenosa. Si quisiéramos usar solamente levotiroxina, vamos a tardar por lo menos de 15 días en adelante para llegar a regular el eje. También se utilizan hormonas tiroideas en el tratamiento inhibitorio de TSH después de las cirugías, o sea, un paciente que hemos hecho cirugía y no tiene la dosis adecuada de hormona tiroidea, se administra. Y también se administra en otras indicaciones endocrinológicas, como el tratamiento inhibitorio de los nódulos tiroideos, o sea, para disminuir la formación de los nódulos tiroideos, también en tratamientos combinados con hipertiroidismo, y esto es porque en los casos de que, en el caso del hipertiroidismo, donde se quema la glándula tiroidea, y el paciente después ya no secreta prácticamente hormona tiroidea, se puede administrar. Hay algunos estudios donde la administran en ciertos trastornos psiquiátricos que están más relacionados con una patología de base hipotiroidea. Bueno, hipotiroidismo. ¿Se entiende la medicación, la patología? Creo que es un tema que se maneja mucho, pero ¿dudas? No, profe. Bueno, vamos con los antitiroideos. ¿Qué pasa cuando tenemos, recién hablábamos de suplementarle a un paciente la hormona tiroidea porque no tenía función tiroidea? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una hiperfunción tiroidea? En este caso va a estar aumentada su secreción y vamos a tener muchos efectos adversos. Por lo tanto, podemos administrar antitiroideos. Los antitiroideos son aquellas drogas que interfieren con la iodinación de la hormona, acoplándose a ella y disminuyendo entonces su formación.
Otros inhiben directamente la secreción de la T4, que estos son algunos ioduros, o inhiben el transporte del yodo activo. Los antitiroideos van a ir a actuar inhibiendo la acción de la TPO, o sea, de la hormona que metaboliza las hormonas tiroideas. El perclorato inhibe el transporte activo del yodo, mientras que el TPU inhibe la iodinación. Bueno, dentro de estas drogas vamos a tener a las tionamidas, que dentro de ellos vamos a tener el metimazol, que es el más utilizado, y el TPU, que es el propioniluracilo. Estos son dentro del grupo de los antitiroideos, son los más utilizados. El metimazol en realidad es el que más se utiliza porque tiene un tiempo de vida media un poco más largo, mientras que el propiltiuracilo tiene un tiempo de vida muy corto, por lo que se suele administrar para ciertas patologías específicas donde queremos actuar, ¿no?, por algún proceso hipertiroideo agudo. El propiltiuracilo tiene un tiempo de vida media muy corta, de 45 minutos, tiene poco pasaje de placenta, poco pasaje de la leche, entonces esto tiene una buena aceptación y puede ser más utilizado en aquellas pacientes que lo requieran de urgencia y estén en lactancia. Y mientras que el metimazol es una droga activa que tiene un tiempo de vida media de 4 a 6 horas, se administra en una sola dosis diaria, pasa la leche, la placenta, tiene una actividad rápida, si bien generalmente se puede utilizar en una única dosis diaria, pero a veces, dependiendo su regulación o su actividad, la podemos dividir a la dosis en 2 veces al día. El propiltiuracilo sí o sí tenemos que administrarlo 3 veces por día, cada 8 horas. Los efectos adversos que van a tener este tipo de medicamentos son menos frecuentes, y lo que pueden producir es reacciones de hipersensibilidad, rash cutáneo, alergias, también artralgias, cefaleas, y con los tratamientos crónicos pueden producir algunas alteraciones hepáticas como la colestasis. Frecuentes que se produce en 1 cada 300 o 500 pacientes, que es la granulocitosis, y mucho menos frecuente, que es 1 cada 1000 pacientes, la hepatitis fulminante con la administración del propiluracilo. Hay que tener en cuenta también de que el hipertiroidismo es una patología no tan frecuente, o sea que este efecto adverso tiene muy pocas indicaciones. Bien. Recording in progress. Esta está mal ubicada acá. Bueno, esta es en realidad de las indicaciones también de la levotiroxina, donde la enfermedad de Graves base es una de sus principales indicaciones. Perdón, el bocio tiroideo es una de sus principales indicaciones. Esta está mal puesta. Bueno, ya la voy a corregir para cambiarla y subirla a la plataforma. También se puede administrar yodo y algunos yoduros. La administración de estos no es específicamente para un tratamiento crónico, sino que son utilizados en algunas evaluaciones de diagnóstico. Por ejemplo, habrán escuchado la utilización del yodo para la curva de captación.
Esto se utiliza principalmente en los pacientes con hipertiroidismo, donde se administra donde se hace este tratamiento, este método diagnóstico para ver cómo capta durante el día una dosis alta de yodo y poder hacer el diagnóstico más específico del hipertiroidismo. También en algunos bóceos nodulares, donde nos permite hacer después un centellograma y poder encontrar si hay dosis si hay yodo radioactivo o algún tipo de yodo en algunos otros órganos donde puedan haber secuelas de tumores. Y también para el seguimiento y el rastreo del cáncer tiroideo. El yodo y los ioduros, sobre todo radioactivos, se los utilizan en el tratamiento, principalmente de todo lo que es cáncer de tiroides, hipertiroidismo. En el hipertiroidismo no siempre se hace la extracción de la glándula, al igual que en el caso del cáncer de tiroides, sino que se hace generalmente un tratamiento con este yodo radioactivo, que lo que hace es como si fuese quemar la mayoría de las células de la tiroides. También se puede administrar el no radioactivo prequirúrgico para la evaluación de dónde se encuentra las células que captan más yodo. Particularmente en el cáncer de tiroides también se lo utiliza post tratamiento de cirugía, o sea, cuando el paciente cuando se hace una extracción de la glándula y se saca la tiroide por el cáncer, se administra también este tratamiento para que las células que hayan de tumores, que son las células que captan yodo en el resto del organismo, que serían como las metástasis del cáncer de tiroides, puedan quemarse, destruirse y no producir lesiones. Son tratamientos muy específicos, con muy buena respuesta, porque son muy selectivos. Vieron que la mayoría de las células o de los órganos de nuestro cuerpo no captan yodo, sino que lo hacen específicamente aquellas que tienen receptores tiroideos. Entonces es un tratamiento muy específico, con muy buena sensibilidad y con pocos efectos adversos a largo plazo. Bueno, esta primera parte de tiroides hemos terminado. ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿No hay dudas? Bueno, bien. Vamos con la parte de próstata. Dentro de próstata vamos a ver disfunción eréctil y vamos a ver hiperplasia prostática. Dentro de lo que es la disfunción eréctil, vamos a las drogas de tratamiento, donde su principal tratamiento está dado por el sildenafil. Este es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que es el responsable de la degradación de GMP y es el que lleva al aumento del efecto del óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico es un potente vasodilatador que permite la erección o el aumento de irrigación de los canales para que se pueda producir la erección. El sildenafil tiene la ventaja de que es una droga con una muy rápida absorción por vía oral, con su máxima concentración plasmática dentro de los 30 a 60 minutos de haber administrado la dosis por vía oral. Tiene metabolismo hepático, tiene alta unidad de proteínas y eliminación renal. Al ser un vasodilatador muy importante, que aumenta la función del óxido nítrico, vamos a tener como efectos adversos todo lo mismo que teníamos o muy parecido cuando veíamos los nitratos. Dolor de cabeza, rubor, dispepsia, y vamos a tener algunas que van a estar relacionadas con la acción a nivel genital, como por ejemplo infecciones urinarias a repetición, alteraciones gastrointestinales. Después podemos tener todo lo que es las acciones de hipersensibilidad, rash. Tiene un efecto adverso bastante común o propio del sildenafil, que es la alteración de la visión de los colores. ¿Qué otra droga daba alteración de la visión de los colores en su intoxicación? A ver, ¿quién se acuerda? También es de cardio.
bueno, esta parte ya no es de cardio, pero lo siento. Que veía los de colores. Y la intoxicación con digoxina, ¿se acuerdan? Bueno, al ser un potente vasodilatador y liberar óxido nítrico, a nivel cardiovascular puede producir angina de pecho por un robo de sangre hacia los órganos, perdón, hacia los vasos principales. Puede producir migraña, puede producir taquicardia, palpitaciones, hipo o hipertensión, trombosis, afectación si hay insuficiencia cardíaca, y en raras ocasiones, anemia y leucopenia. Están indicadas principalmente lo que es la disfunción eréctil, de cualquier causa, tanto de causa primaria como las de causa secundaria, a todo lo que es alteraciones vasculares de diabetes o enfermedades autoinmunes, y también en el caso de la hipertensión pulmonar. Se indica en hipertensión pulmonar, eso lo han visto también en cardio. Si bien digo, en respiratorio y en cardio en interno. Bueno. Y nos está quedando la hiperplasia prostática, donde la hiperplasia prostática, ya hemos visto un poco de los medicamentos cuando hablábamos de los alfa bloqueantes. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que los alfa bloqueantes tenían la capacidad de mejorar la función de la próstata, y esto nos permite reducir el tono simpático de la musculatura, tanto vesical como prostática, y eso hace que se mejore el flujo urinario, ¿sí? En la hiperplasia prostática, recuerdan que la misma compresión de la próstata sobre la vejiga y sobre los uréteres produce una dificultad de la micción con una retención urinaria, y que suele llevar a producir muchos síntomas urinarios, que son la principal complicación, como las infecciones urinarias a repetición, la hipernefrosis y la nefritis. Bueno, esto va a permitir, al disminuir, a reducir el tono simpático del músculo, permite una dilatación del uréter y una mejor función de la vejiga, mejorando el flujo urinario. No disminuye en sí el volumen de la próstata, por lo tanto no modifica la patología en sí, pero mejora la sintomatología urinaria. Vamos a tener dos tipos de alfa bloqueantes. ¿Se acuerdan? Teníamos la terazocina, que ya los habíamos mencionado en cardio, y estos los habíamos mencionado porque no son cibos de parte urinaria, mientras que la tansulosina y la alfosina sí son selectivos, o se denominan uroselectivos. Así como teníamos cardioselectivos, tenemos aquellos que son uroselectivos. Estos uroselectivos son los que más se utilizan, y tienen un pequeño efecto sobre la tensión arterial, pero no se utilizan como hipertensivos, pero sí mejoran o se potencian si los utilizamos junto con los antihipertensivos. Por otro lado, vamos a tener como también drogas de tratamiento, aquellos que inhiben a la 5-alfa-reductasa, como el finasteride. El finasteride es un bloqueante de la enzima del paso de la testosterona a dihidrotestosterona, que es la que produce la hiperplasia prostática o el crecimiento en sí del volumen prostático. Este finasteride es una medicación específica, sí, para la hiperplasia, para disminuir la hiperplasia prostática. Son efectivos, o son mucho más efectivos en aquellos pacientes que tienen hiperplasias prostáticas muy importantes, con un volumen prostático mayor a 50 mililitros. Esto permite disminuir el tamaño de la próstata, y esto también mejora levemente las funciones urinarias, ¿sí? Retrasa la retención, o sea, mejora la retención urinaria, y esto también nos permite mejorar un poco su función. El finasteride, como efectos adversos, tiene principalmente la disfunción eréctil y la disminución de la libido, porque estamos dando un antiandrogénico, o sea, un medicamento que inhibe el metabolismo de los andrógenos.
se ha observado que la incidencia de cáncer de próstata, que reduce la incidencia de cáncer de próstata, aunque en sí no son altos los porcentajes. Bueno, dudas sobre tratamiento de la hiperplasia prostática o de algunos medicamentos. Vamos a poner acá, Profe. vemos. Bien, te escucho, Elis. Eu tenho uma dúvida. Qual seria a diferença dessa medicação que é uroseletivo e não uroseletivo? Qual é a significância de isso, por exemplo? Por favor, que no estaba cortando. Pasa lo mismo que cuando veíamos en cardio. ¿Sí? Te explico. Pasa lo mismo que cuando veíamos en cardio. Al ser alfa bloqueantes, aquellos que sean uroselectivos van a tener su actividad específicamente sobre la función de la próstata. Perdón, la función urinaria. En cambio, los no selectivos van a ser alfa bloqueantes generales. Entonces, no solamente van a tener actividad sobre la función urinaria prostática, sino que van a tener actividad a nivel sistémico, por lo tanto te van a dar todo lo que veíamos cuando veíamos alfa bloqueantes. Vamos a tener hipotensión arterial, o sea, va a potenciar el efecto de los hipotensores, cardias, todo lo que tenían que ver con los bloqueantes alfa, generales. En cambio, los específicos solamente van a tener actividad sobre la función urinaria y prostática, y esto hacer que no tengan otros efectos adversos más que los relacionados con la actividad urinaria. Ah, bueno, y esa función sería como a mejorar el trato, sería como facilitaría para el paciente, porque la próstata queda demasiado, entonces eso sería... Disculpa. Vos vas a tener que la próstata está aumentada de tamaño. Esta hipertrofia de la próstata hace que comprima los esfínteres y los uréteres. Entonces, y la uretra, recuerden qué pasa, que tenemos los tres por ahí. Esto hace que se dificulte la micción, por eso los pacientes con hipertrofia prostática tienen dificultades de la micción y retención urinaria y todas las complicaciones a nivel renal. Esta medicación, al actuar, ¿te acordás que los receptores alfa adrenérgicos a nivel renal y a nivel urinario, lo que regulaban la función renal y urinaria, y lo que hacían principalmente era producir la contracción del urétere y de las vías urinarias, porque nos preparaban para la huida? Entonces, cuando yo doy un alfa bloqueante, le estoy bloqueando las funciones de estos receptores, voy a ir a producir una dilatación, le voy a permitir que se extiendan y que de esa manera tengan un mejor flujo urinario. ¿Se entiende? Gracias, entendí, profe. Sí, ahora sí, muchas gracias. Perfecto. No, de nada. Por eso es que los selectivos, al igual que cuando veíamos en cardio, siempre los selectivos son mejores, porque van a ir a producir su efecto solamente sobre el órgano que yo deseo. En cambio, imagínate que los no selectivos van a ir a actuar sobre todos los otros receptores alfa que tengas, ¿sí? Entonces va a producir una vasodilatación periférica, la hipotensión ortostática y todo lo otro que habíamos visto en cardio, más toda esta actividad que sí van a tener sobre el riñón también, perdón, sobre las vías urinarias, pero tiene tantos efectos adversos que es preferible, o tiene más efectos adversos, por eso es preferible utilizar los selectivos. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿no hay más dudas? Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos vemos el lunes en el examen. No, en realidad, no, el lunes no hay Zoom, el examen es directamente por plataforma. El examen se va a hacer en múltiple choice, ¿sí? Van a ser, no sé bien exactamente cuántas preguntas vamos a poner, pero creo que van a ser que terminen el examen de choice, aquellos que saquen entre 4, 5 y 6 van a pasar a los orales. Una vez que nosotros veamos qué cantidad de alumnos
pasan el oral, les vamos a informar por plataforma la fecha de la evaluación oral. Porque si son poquitos, probablemente los tomemos el lunes directamente. Pero si son muchos, los vamos a dividir en varios días y les vamos a informar, ¿sí? Y ese sí, ese es consulta institucional, y ahí sí, como todos los orales, tienen que tener prendida la cámara y todo lo demás que pedimos para todos los exámenes, ¿sí? Profe, ¿la nota va a salir ahí nomás cuando terminemos el examen o después nos van a mandar? Creo que sí, pero si no es en el momento, en el transcurso del día seguro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, listo, entonces, si no hay dudas, nos vamos viendo en la semana con las clases. Ah, no, pero antes de que vayan, no se vayan, una consulta. Mañana, esperen que me ordene porque tengo un video de clases. Este sábado, sí, este sábado es el integrador presencial de la parte de neuro, ¿sí? ¿Qué posibilidades hay de que lo demos el viernes? ¿Pueden el viernes a última hora? Tipo 20 horas, en vez de darlo el sábado. Profe, Te escucho. yo solo puedo porque tengo la primera comunión de mi hijo en la iglesia, entonces ya está agendado para este día. Solo por eso, pero después puedo sacar las dudas por el plataforma, no sé, Sí, pero de mi parte. ¿Vos venís habitualmente a las presenciales? Como no les veo la cara acá, no sé si vienen a los presenciales. Yo me fui en los 2 primeros, pero en los otros 2 yo no pude ir porque tenía justo unas cosas para hacer de ese tema, de la comunión de mi hijo, de la iglesia, Bueno. entonces tenía que preparar y todo, y no pude salir de casa por eso. Tenía que ir con ellos ahí, Bueno, hacer bien. unas preparaciones. Bueno, el resto pueden el viernes a las 20 horas, de los que están acá, que asistan a los presenciales. Sí, profe. ¿No pueden entonces? ¿O sí? Bien, perfecto. Bueno, Sí, bueno, entonces, gracias. Gracias, Luciana. Bien, entonces el trabajo práctico presencial de esta semana, en vez de ser el día sábado, va a ser el día viernes a las 20 horas. Nosotros estuvimos viendo en Bedelía y no tienen ninguna otra actividad académica, así que no creo que tengan problema. Aparte, la verdad que están yendo muy pocos alumnos a los presenciales, así que bueno, esta semana, mañana, los que vayan al presencial, mañana a las 20 los veo, ¿sí? Listo, nos vemos mañana entonces, algunos y los demás en la próxima semana. Aprovechen a estudiar mucho, Ok, profe, cualquier muchas duda gracias la por sacan todo. por la plata. Hasta luego. bueno, gracias, profe.